Buenos días chicos de sexto año. Es una fotocopia que voy a pasar ahora, es una explicación. No es muy difícil el tema, por eso voy a hacer un solo video, porque está vinculado al tema más que nada. Lo que más difícil de entender es el tema acerca de géneros literarios. Después lo otro son las características de cada género que ustedes más o menos lo conocen, salvo el ensayístico, pero me parece que algo de eso saben porque estuvieron viendo algo con la profe Agustina. Bien, los géneros literarios son un conjunto de obras que tienen características comunes, este, que más o menos que los diferencia de otros textos. Por ejemplo, si vos tenés género lírico en la mano, un libro de género lírico, sabés que ese género lo que vas a encontrar son versos en donde prevalece la rima, prevalece cierto ritmo gracias a la rima, a la métrica. ¿Mm? Es decir, esa es la estructura, la forma, digamos, ¿no? Es la característica del género lírico. Si vas a un género narrativo, por ejemplo, vas a encontrar que es un texto escrito en prosa, que tiene una estructura tipo comienzo, nudo y desenlace, que es la tradicional. O si vas al género dramático, sabes que hay una estructura de este tipo, un personaje, una acotación en donde dice cómo tiene que decir su parlamento, entre paréntesis, y luego el parlamento que dice ese personaje, digamos, ¿no? Con una descripción de la escenografía, etcétera, donde se desarrolla la obra. Entonces quiere decir que cada conjunto de textos tiene características comunes y a esas características comunes se agrupan en géneros literarios. Bien, que tiene más que nada que ver con el tema, el molde o forma, en este caso el verso, si es género lírico, el tono, si es subjetivo u objetivo, si es muy subjetivo, obviamente va a ser género lírico, que se caracteriza por la subjetividad, es decir, por la profundización en las emociones y sentimientos de una persona en particular, digamos, ¿no? Y la forma de desnudar particular esos sentimientos, prestando mucha atención a la forma connotativa, al uso connotativo del lenguaje, de tal modo de dar a conocer esas emociones de un modo singular, particular, único, en forma de verso, que a veces adquiere la forma de metáforas, comparaciones, sinécdoques, etc., utilizando todos los recursos del género lírico. Bien, estos son modelos que son prestigiosos e imitables, digamos, ¿no? Para otros, porque el género lírico es como una... Cuando yo escribí género lírico, estoy imitando de alguna manera al primero que hizo género lírico. Entonces, son modelos prestigiosos e imitables. El primero que hizo esta clasificación en género fue Aristóteles, allá por el siglo IV a.C., en su famosa obra poética, que casi todos los profesores de literatura tuvimos que leer. Clasificación que tiene siglos, pero esta clasificación que hizo Aristóteles obviamente estuvo sometida a contextos de tipo religioso, social, político, estético. ¿Qué quiere decir esto? Que era bombardeado a lo largo de la historia con diferentes miradas acerca de la realidad política, la realidad social, la realidad religiosa. Entonces estos géneros han sufrido modificaciones, más que nada en la aparición de subgéneros. Para decirlo de alguna manera, por ejemplo, el género épico, que es un género que aparece allá con los griegos, sobrevivió a la Edad Media y hoy no existe el género épico. Es un tipo de texto literario escrito en versos, poemas narrativos en que se narra la vida de un personaje que es muy importante para la comunidad porque hay una identificación entre comunidad y personaje debido a sus valores y virtudes. Eso desapareció, el Cid Campeador, en España, Roldán, en el Cantar de Roland, la chanson de Roland en Francia, ese Rolando, ese gran héroe francés, en otros, por ejemplo, la Odisea y la Ilíada, la Odisea ni más ni menos que el regreso épico de Odiseo a su tierra natal, a Ítaca, o la Ilíada, que ni más ni menos que es la cólera de Aquiles, para vengar a Patroclo y en la guerra de Troya. Es decir, ese tipo de texto ya no existe más, porque no existe más la sociedad que les dio vida. Entonces, si desaparece la sociedad que les dio vida, es probable que el género también desaparezca. Bueno, pero algunos géneros sobreviven, digamos, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando el género policial, por ejemplo, que nace allá en el siglo XIX y aún pervive todavía, porque las preocupaciones sociales con respecto a la justicia siguen siendo las mismas, digamos, ¿no? Es decir, que hay subgéneros vinculados con el contexto social que les permitió sobrevivir. Perdón, voy a acomodar esto porque parece que no tengo cuello. Bien. Estos géneros literarios nacieron más que nada
una exigencia de los lectores, digamos, ¿no? Debido a sus preocupaciones religiosas, sociales, políticas. De ahí nace el género ensayístico. El género ensayístico no es ni más ni menos que la presentación de polémica, de ideas, estructurada de esta manera: presentación del tema, así la estructura del ensayo, ¿no? Presentación del tema, por ejemplo, poner el tema aborto, si quieren, el tema del aborto legal, con una tesis a favor o en contra del aborto. La tesis es la opinión, el punto de vista del autor, y luego una construcción en el desarrollo con argumentos defendiendo esa tesis, su punto de vista, y finalmente una conclusión. Eso es el género ensayístico, digamos, ¿no? Debido a las preocupaciones sociales y el boom de los medios de comunicación, y hay una explosión del género ensayístico que adopta la forma a veces de carta de lectores, en la forma de debates, por ejemplo, en televisión, o la posición de un político en Twitter, en Twitter no tanto porque es breve, pero en Facebook, en YouTube. Es decir, toda la gente opina y hace un ensayo de tipo oral, para decirlo de alguna manera. Pero generalmente el ensayo tiene, como es un texto breve, y no tiene la intención de abarcar todo el texto. Lo que hace es invitar a la polémica. Lo decía, no es presentar el problema e invitar la polémica, un punto de reflexión. No tiene como propósito indagar en la profundidad del tema. Como es breve, simplemente se presenta la polémica. Y lo sabe el autor, que está de acuerdo con eso, porque sabe que un ensayo no puede ir profundamente a las raíces de un problema. Bien. ¿Qué tiene que pasar para que aparezca un nuevo género? Y acá hay que prestar atención. De Moreno, que era un estudioso de este tema, un español, dice que tiene que cumplir ciertos requisitos la aparición de un nuevo género. O sea, que los géneros son más o menos estables. Son más o menos, bueno, todos los conocemos: género lírico, dramático, narrativo, y agregamos el ensayístico si quieren. Pero son más o menos estables los géneros. De eso, de la época de Aristóteles. Algunos subgéneros aparecieron, otros subgéneros continúan, digamos, ¿no? Por ejemplo, el subgénero terror todavía continúa, digamos, ¿no? Que nace también allá por el siglo XIX. Bien, para que haya un nuevo género, Fernández Redondo dice que tiene que cumplirse ciertos requisitos. Tiene que haber una voluntad innovadora del autor, es decir, no tiene que nacer de casualidad. El autor tiene que tener una voluntad de producir un nuevo género. Y nuevo género tiene que estar vinculado, relacionado con el contexto social. Es decir, no puede haber un nuevo género si no está vinculado al contexto social, porque es el que le da vida. Porque un nuevo género nace por un reclamo social. Es decir, es la gente la que está esperando ese género. Cuando nace el género de terror nace allá en el siglo XIX, porque estaba el romanticismo, y el romanticismo de alguna manera exacerbaba, mostraba ese mundo de ultratumba. Había preocupaciones por si había o no había vida más allá de la muerte. Es decir, es el mundo de la trascendencia, el mundo de los muertos, ¿qué se abre después del mármol, digamos, ¿no? Cuando uno, de la puerta de mármol, cuando uno fallece. Es decir, el género de terror nace producto de esos temores, digo, sobrenaturales, que tanto hacía hincapié el romanticismo. Bueno, el género de terror continúa hoy también. Bien, eso por un lado, voluntad innovadora acorde a la realidad que lo rodea, a la del autor. Tiene que tener una estructura original el nuevo género. O sea, si yo quiero escribir un texto que esté escrito en verso, ya no puedo, porque la estructura ya está, eso pertenece al género lírico. Por lo cual tengo que hacer una estructura original desde lo formal y lo temático. Desde lo formal podríamos poner, por ejemplo, el género policial. El género policial arranca para el final, aparece un crimen, después del crimen aparece el detective, y el detective va encontrando los indicios para al final dar con el culpable. En general, esa es la estructura original del policial de enigma. Es decir, una estructura original con una temática, en este caso, policial. Bien, y la obra también es otro de los puntos que dice Fernández Redondo. Se tiene que adecuar a su contexto social que le permitió surgir, lo que ya decía antes. Es decir, no pueden hacer un género literario si no hay una sociedad que reclame ese género literario. No que lo reclame, no que pida los gritos, sino que esté en vena de esperarlo, esté con deseos de que aparezca eso, digamos, ¿no? Creo que la literatura juvenil que está dando vueltas era un poco del reclamo de los pibes. ¿Por qué tiene tanto éxito la literatura juvenil, que hasta creo que está salvando editoriales la literatura juvenil? Porque había todo un mercado de jóvenes que esperaban la literatura que lo desidentificara, que hablara de ellos mismos.
digamos, ¿no? Entonces eso es lo que hizo que el género, este subgénero de literatura juvenil tuviera mucho éxito. Pasando con lo mismo con la literatura de youtubers, por ejemplo, que también que escriben sus propias obras, digamos, ¿no? Bien, el género, para que sea género, tiene que ser digno de imitación. Es decir, tiene que tener un cierto prestigio. Es decir, tiene que ser y ser imitado por otros autores. Es decir, si no tiene prestigio, desde lo temático, desde lo formal no tiene prestigio, no va a ser imitado por los demás autores, por lo cual dejará de ser género. Porque un género literario es cuando la sociedad se apropia de ese género literario o de ese subgénero literario. Si la sociedad lo rechaza, no hay tal género. Es decir, hay un vínculo estrecho entre sociedad, que hace surgir ese género, y el autor que lo produce en su voluntad innovadora de realizar un nuevo género. Están estrechamente ligados. Si no, si yo invento un nuevo género, soy un papanata que invento un nuevo género y que solamente lo hago yo mismo, digamos, nada más. Es decir, hay un vínculo entre sociedad que adopta ese género para sí porque lo veía como una necesidad, y el autor en su voluntad innovadora, esa especie de oler lo que está pasando en la sociedad, digamos, ¿no? y producir algo al respecto. Bien, en cuanto a los rasgos formales, tiene que ser un reconocimiento. O sea, si yo veo un poema, me doy cuenta que ese es un género lírico. Si yo veo una novela, me doy cuenta que es un género narrativo. En este caso es un género novela. Igual me pasa con el género policial, igual me pasa con el género de terror. Es decir, desde lo formal yo tengo que reconocer ese género. Entonces eso me va a permitir ese reconocimiento, hace que eso ya se convierta en género. No sé si, creo que claro, no es tan difícil el tema. Bien, a continuación yo tengo acá la guía. Es una guía muy breve, chicos, no es muy complicada la guía. Bueno chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Disculpen la facha que tengo, lo que pasa que este video lo estoy haciendo después de estar bastantes horas frente a la compu y estoy un poco cansado, me fui a caminar un rato, a tomar un poco de aire y no, quería decirles que el video que vieron es del año pasado, sin embargo sirve para ahora, digamos, ¿no? Lo que voy a hacer es pasar una guía con respecto a esto que vieron. El material está en Classroom también, si lo quieren ver, simplemente que está la clase explicativa para aquellos que no pueden ver la clase, que en este caso va a ser nadie, pero bueno, yo le voy a dar por hecho que la clase está dada porque subí el video con la explicación de lo que son géneros literarios y qué se necesita para que aparezca un nuevo género. Bueno, chicos, chicas, espero que estén bien y bueno, nos vemos este viernes. A los chicos de sexto A les aviso que como no pudimos tener la quinta hora, vamos a tenerla este viernes. Así que agárrense, porque vamos a tener 3 horas de lengua. Porque si no la dirección me va a llamar la atención. De hecho ya me llamó la atención por no haber dado. Pero la verdad que estaba muy podrido tomar lección del libro y sin ningún tipo de pausa, sin nada, y necesitaba y aparte estaba armando el video de o sea, recién acabo de terminar. Son las 7 menos cuarto y recién terminé el video sobre el tema siguiente, que son géneros literarios. Bueno chicos, un abrazo a todos, voy a mandar la guía número 3, y espero que la tengan completa para este viernes, o hasta donde lleguen. Yo voy a dar con sensatez, voy a dar un tiempo, voy a dar varias preguntas, pero no voy a dar, no voy a exigir que estén todas, ya les voy a decir hasta qué pregunta van a hacer. Ahora ya preparo la actividad y la subo a Classroom. Un abrazo para todos y que descansen, chicos, es una semana dura. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla.